En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Aquí Hoy comenzamos con un nuevo video sobre los 10 años sin Hugo Chávez, el referente de la izquierda en Venezuela. Este 5 de marzo se cumplió 10 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, una figura muy polémica que llevó al poder a Venezuela en el año 1999, tras una exitosa campaña y que fue el artífice de crear y desarrollar la llamada Revolución Bolivariana. En esta nación, Chávez gobernó durante 14 años, un periodo caracterizado por las confrontaciones internacionales, la inversión social y la polarización política. En el poder gozó de gran popularidad por estos años fueron la previa de la crisis económica, política y social que vive actualmente Venezuela. Este 5 de marzo se cumplió el 10º aniversario de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, una figura política tan clave para entender la política latinoamericana de ese siglo. Como polémica durante sus 14 años al frente de la presidencia de Venezuela, con motivo de esta fecha, vamos a repasar de la vida y trayectoria de la política de Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías proviene de orígenes humildes y desarrolló una carrera militar durante su juventud, pero no fue conocido por los venezolanos y al mundo hasta que en febrero de 1992 decidió dar un golpe de estado militar para deponer al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Chávez lideró la insurrección en Caracas, pero fracasó en la intentona y fue encarcelado durante más de 2 años por ello. Sin embargo, su popularidad se multiplicó entre millones de venezolanos y al salir de prisión comenzó una carrera política para llegar a la presidencia. Luego de lo pasado, inició en política tras el fallido golpe de Estado en 1992. Entre sus motivos para rebelarse estaba la traición de un gobierno a un país que no dudó de utilizar a las Fuerzas Armadas para masacrar al pueblo, en referencias al ejecutivo de Carlos Andrés Pérez. Estas palabras los pudo pronunciar Chávez en el año 1997, cuando ya aspiraba de forma clara como candidato a las elecciones de 1998. Respaldado por la popularidad, Chávez se presentó a los comicios de presidentes en ese año bajo la coalición de partidos de izquierda llamado Movimiento Quinta República, una formación política que apostaba por un cambio estructural de la democracia venezolana a través de un proceso constituyente que llevaba a la justicia social por bandera de una nación con tasas altísimas de desigualdad. Sin embargo, aunque Chávez defendía la necesidad de ese cambio de modelo del país, lo hizo desde una posición extremadamente moderna, en la que incluso reclamó y rechazó el socialismo o calificó al gobierno de Fidel Castro en Cuba como una dictadura, palabras que 25 años después sorprenden si se escuchaban en ese momento. Después eh, inició la victoria electoral popular y empezó las reformas. En la contienda electoral de 1998 su éxito fue contundente. Chávez logró el 56% de los votos, fue elegido presidente y comenzó el proceso constituyente que había prometido a los venezolanos tan solo un mes después de ser investido. Su estilo informal y cercano y la crítica dura contra sus rivales, a quien la población acusaba de ser los responsables de la corrupción, la pobreza y la situación económica del país multiplicado por la popularidad de Chávez entre las clases obreras e hicieron que su propuesta constituyente fuera aprobado en abril de 1999 con más de 80% de los votos. Nacía así la República Bolivariana de Venezuela. Otro triunfo en las urnas al que siguió una victoria más en el año 2000, tras un adelanto electoral que le permitió al incipiente chavismo entre mayorías parlamentarias.
Reforzado por sus victorias y el apoyo mayoritario de los venezolanos, Chávez emprendió una serie de reformas sociales, económicas y políticas. Después inició un golpe de Estado. Ahora hablemos sobre el golpe de Estado de 2002 y el cambio de actitud. La ley habilitante que daba más poder al presidente para aprobar decretos y leyes y la promulgación de las polémicas 46 leyes de Chávez agitaron el clima social y lo enfrentaron con las oposiciones y la Confederación de Empresarios Fede Cámaras, hasta el punto de que se ejecutó el golpe de Estado contra el entonces presidente de abril de 2002. Durante varios días Chávez fue detenido y el presidente de Fede Cámaras, Pedro Cormano, se autoproclamó mandatario, pero la intención finalmente fracasó. Carmona obtuvo el respaldo de las clases más pudientes en Venezuela, pero se actuó dejó muchos cuestionamientos de cara al exterior y entre las clases populares de su nación. Además, una parte del ejército no secundó el golpe. Chávez tomó nota de este episodio y endureció su discurso y sus políticas. El mandatario culpabilizó en varias ocasiones al sector empresarial y a las clases más pudientes del país, y también a Estados Unidos, con quien empezó una tormenta relacional. En el lustro siguiente, acompañó en un periodo de crecimiento económico, Venezuela inició su proceso de expropiación y compra de empresas para nacionalizar sectores claves de la industria como el petroquímico. Además, socializó el campo a través de la confiscación de las tierras que no fueron productivas. Chávez basó su programa social con la explotación de petróleo ayudado por el alto precio del barril a inicios de este siglo. Su política interna estuvo acompañada de una presencia externa potente. Chávez lideró junto con otros presidentes latinoamericanos como Lula da Silva o Néstor Kirchner la llamada Revolución Rosa y mantuvo una fuerte disputa con Estados Unidos y especialmente con el expresidente George Bush, a quien atajó personalmente en varias ocasiones. Washington comenzó a ver a Venezuela como un país enemigo y desde mediados de la década del 2000 comenzaron las sanciones. Para la historia quedaría la polémica discurso de Hugo Chávez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando afirmó que ayer estuvo el diablo aquí. En ese mismo lugar huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar. Se refería al expresidente estadounidense George Bush. Entonces ahí comenzó la pelea entre Estados Unidos y Estados Unidos para si se podían ayudar. Luego comenzaron las reelecciones y las nacionalizaciones y polémicas permanentes. Tras su reelección en 2006, Chávez focalizó sus esfuerzos en conseguir las reelecciones indefinidas, algo que logró en 2009 tras su referendo. Para esta época su gobierno empezó a sentir las consecuencias de la bajada en el valor del barril de petróleo y los indicadores económicos comenzaron a ser desfavorables para la elevada inflación, la deuda estatal y la salida de inversores del país, una situación que hizo que las oposiciones se reorganizaran y las críticas aumentaran, cuestiones a los que se sumaron los provocados por la nacionalización y cierres de los medios de comunicación que no comulgaban con el oficialismo. Durante este tiempo de crisis, el chavismo intentó resaltar los logros notables que en materia social y lucha contra la pobreza, pero la situación interna y externa comenzó a ser cada vez más complicada, algo que a lo que sumó el diagnóstico de cáncer colorectal de Chávez, tras, quien decidió trasladarse a Cuba en el año del 2011. Ahora comienza la parte triste, la enfermedad, la última victoria y la muerte. El tratamiento de su enfermedad lo sacó de la primera línea política, pero no impidió que ganara una disputa cuarta reelección presidencial a Enrique Capriles en el año 2012. Sin embargo, el mandatario no consiguió superar su cáncer. Chávez dejó claro que su sucesor debía ser el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, pero su fallecimiento hizo que la crispación política aumentara entre el oficialismo
la oposición, que pidió reelecciones de nuevo. 10 años después, el chavismo sigue en el poder, aunque los años de Chávez quedan ya lejos en la imaginación colectiva. Tras su muerte durante el gobierno de Maduro, Venezuela ha sufrido una de las mayores crisis inflacionarias de la historia. El chavismo ha sido aislado internacionalmente durante años y casi 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país por la pobreza. Ahora sigamos con 10 momentos claves de la vida de Hugo Chávez tras llegar al poder durante 25 años. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. El mandatario fue considerado un líder carismático y controversial que polarizó al país en torno a su figura y su gestión. Tras 25 años de su llegada al poder y 10 de su muerte, seguidores y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela recuerdan a Chávez. Para muchos se irreverencia y es un estilo que le permite siempre destacar para bien o para mal, pero nunca pasa por debajo de la mesa. Estos son 10 momentos de la historia más destacados de la vida de uno de los políticos más cruciales de la historia republicana de Venezuela. Primero, 4 de febrero de 1992, por ahora. Aparece por primera vez en televisión tras haber intentado derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Una vez detenido, se dirigió a los militares que lo acompañaron en este intento golpista y afirmó: por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Fue un momento clave en su carrera política. Casi 7 años después, el 6 de febrero de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales de ese año. Bueno, seguimos con el segundo, llamado 2 de febrero de 1999, la toma del poder. Chávez levantó su mano derecha y juró como presidente de Venezuela sobre la Constitución de 1961, a lo que llamó moribunda, y juró impulsar una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Ese mismo día, en su primer acto de gobierno, el nuevo presidente firmó un decreto para convocar un referéndum consultivo. Esta consulta se celebró el 25 de abril de ese mismo año y preguntó a los venezolanos si querían convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Ese nuevo contrato social se aprobó en el referéndum el 15 de diciembre de 1999. Años después, el 10 de enero de 2007, cuando tomó juramento para el periodo 2007-2013, dijo que entregaría sus días y sus noches y su vida entera a la construcción del socialismo venezolano. El tercero se llama abril de 2002, silbatos, despidos y golpes de Estado. Tras un paro iniciado por la alta generación de Estatal Petrolífico de Venezuela, la principal empresa del país, Chávez decidió despedir a 7 de sus líderes de una memorable transmisión de un programa ALO. El presidente del 7 de abril de 2002, al tiempo que iba anunciando sus nombres, el presidente sonaba un silbato, como si fuera un árbitro de fútbol marcando un offside. Cuando días después, tras una gigantesca manifestación que llegó a la cercancia del Palacio Presidencial de Miraflores, Chávez fue derrocado durante 48 horas. El 14 de abril de la madrugada regresó al Palacio de Miraflores. Cuarto, septiembre de 2006. Ayer el diablo estuvo aquí. Un día después de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, interviniera en la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hugo Chávez ejerció su derecho de palabra. Antes de comenzar su discurso dijo: ayer el diablo estuvo aquí. Acto seguido se desantiguó y agregó: en este mismo lugar huele a azufre todavía. Luego explicó que llamaba al diablo al presidente de Estados Unidos en ese momento, Bush. Ahora hablemos del quinto punto, llamado noviembre de 2007. ¿Por qué no te callas? Durante la 17ª Cumbre Iberoamericana realizada en Chile, el rey Juan Carlos le dijo al presidente Chávez el recordado ¿por qué no te callas?, que repercutió en las relaciones bilaterales entre Madrid y Caracas, pero también en la población, con una frase que incluso fue estampada en franales. El incidente se produjo en respuesta a las críticas de Chávez contra el expresidente del gobierno español, José María Aznar.
En el medio, José Luis Rodrigo Zapatero, ocupando el cargo de aquel momento. Él pidió respeto para su antecesor. Bueno, el sexto momento fue en diciembre de 2007, primera derrota en una elección. Tras declararse el viraje al socialismo en su primera toma de posesión, Chávez promovió una amplia reforma en la Constitución que él mismo impulsó, que proponía, entre otras cosas, la reelección que continúa el presidente de la República, pero el 3 de diciembre de 2007 la opción del no se impuso sobre el sí, con una margen del mínimo. Al día siguiente, al comentar los resultados del mandatario, utilizó expresiones soeces para referirse a la victoria de los factores que se opusieron al proyecto. En febrero de 2009, sin embargo, el oficialismo logró imponerse en un referéndum que sometía a votaciones en una enmienda de la Carta Magna que proponía las reelecciones que continúan para todos los cargos de las elecciones populares. El séptimo momento es en septiembre de 2008, expulsión del embajador de Estados Unidos Patrick Doody. En un mitin celebrado en la principal autopista de Caracas, el presidente Chávez expulsó al embajador de Estados Unidos entre groserías y expresiones vulgares. Fue uno de los choques más sonados de la tensa relación entre los dos países. Desde entonces, Washington no tenía embajador en la capital venezolana. La relación bilateral fue tensa también con Colombia, especialmente en la época del presidente Álvaro Uribe. Incluso el 23 de febrero de 2010, en un almuerzo ofrecido a los jefes de Estado que asistían a la cumbre de Río de Cancún, Chávez discutió a gritos con su homólogo de Colombia, Uribe. Acusó a Chávez de imponer un embargo a productos colombianos, versión que Chávez negó. Según medios colombianos, Uribe le dijo a Chávez que sea un hombre, a lo que Chávez respondió: vete al... En su oportunidad, Chávez afirmó en esta versión. Octavo momento. Fue en junio de 2011. Chávez anunciaba que tenía cáncer. Tras una ola de rumores producto de su ausencia en escenas públicas, Chávez dio una rueda de prensa desde La Habana para afirmar que tenía un cáncer en la región de la pelvis, que había ameritado primero una intervención de emergencias para evitar una infección y luego una segunda operación para extraer ese tumor. Esto ocurrió en octubre de 2012, el último acto de campaña. Vestido de negro y bajo una intensa lluvia, Hugo Chávez subió a la tarima dispuesto en la avenida Bolívar de Caracas, el lugar donde el chavismo celebraba sus concentraciones, para ofrecer su discurso de cierre de su campaña electoral. Aunque obtuvo la victoria frente al candidato opositor Enrique Capriles, su estado de salud no le permitía acudir a la toma de posesión de enero de 2013. Décimo y último momento crucial de Chávez fue en diciembre de 2012. Chávez designa a Maduro como su sucesor. En un acto de Palacio de Miraflores, Chávez designó al entonces vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor político. Al inicio de sus discursos, el presidente anunciaba que viajaría a La Habana para operarse de nuevo. Fue entonces cuando pidió a sus seguidores que, en caso de que hubiera que convocar a una nueva elección, que votaran por Nicolás Maduro como candidato a la presidencia de Venezuela. Maduro quedó a cargo del gobierno anunciado después de la muerte del presidente venezolano el 9 de marzo de 2013 a las 4:25 p.m.